Con masivas concentraciones se recuerdan 2 años del inicio de un proceso de indignación nacional contra el gobierno del presidente Piñera que continúa. Algunas de las demandas que se expresaron en las calles han sido atendidas. Vamos a profundizar específicamente en ello. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Bolivia, el gobierno reveló un intento de magnicidio contra el electo presidente Luis Arce hace un año a través de mercenarios contratados por el gobierno de facto de Yanine Áñez. Parte de esos mercenarios que estuvieron en La Paz, en la capital política, en las elecciones de 2020, participaron luego en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio pasado. Hace 2 meses se conoció el audio de la conversación del ministro de Defensa, Fernando López, del gobierno de facto, con un contacto de una empresa estadounidense que provee mercenarios. El mensaje de la lucha está en que quieren reemplazar las Fuerzas Armadas bolivianas y la policía por milicias cubanas y venezolanas. Esa es la punta del hilo. Es lo que va a permitir que realmente Bolivia se levante nuevamente y no permita el gobierno de Arce. El actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que esa grabación era parte de un plan para asesinar al entonces candidato Luis Arce, por parte de mercenarios que en julio de este año asesinaron al presidente de Haití. Los miembros que efectuaron este terrible acto fueron reclutados por el señor Arcángel Pretel Ortiz, quien es el enlace de la denominada empresa de seguridad CTU, que por sus siglas en inglés significan Counter Terrorist Unit Federal Academy, con sede en Miami y es dirigida por un reconocido opositor venezolano que es el señor Antonio Emanuel Intriago Valera. Se ha incautado los modelos de contrato de mercenarios colombianos y estadounidenses, a los que se ofrecía $125.000 año, además de transporte, armamento, vivienda, incluso seguros de salud y seguro odontológico. Durante los últimos días de campaña, creamos una cápsula de seguridad alrededor de nuestro ex candidato, ahora presidente Luis Arce Catacora, y tomamos todas y cada una de las medidas extremas de seguridad, como ser su no exposición en lugares abiertos. Se detalló que por lo menos 5 sicarios estuvieron en La Paz durante una semana entre los días anteriores y posteriores a la elección del 18 de octubre de 2020. Todos ellos fueron parte del grupo que asesinó tiempo después al presidente de Haití. Para el día de su posesión, creamos anillos de seguridad alrededor de la Plaza Murillo para velar por su seguridad, incluso dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque creíamos que este magnicidio podría llevarse a cabo en el momento de su posesión. El presidente Luis Arce confirmó la versión de que se intentó acabar con su vida y respondió a lo que denominó derecha criminal con una cita del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz cuando planteó enjuiciar al dictador Hugo Banzer. Sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a rehuir el peligro, porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos, aún físicamente, es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber, hermanas, hermanos. No tenemos miedo, hermanas, hermanos. El contacto para contratar mercenarios es un boliviano de 51 años que fue encarcelado en Santa Cruz por una serie de delitos y que ahora fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Paz. Se anunció que los mercenarios que están presos en Haití por asesinar al presidente de ese país y que aparecen en el plan magnicida boliviano serán requeridos en extradición.
Allí tenemos la información. De inmediato profundizamos en esta gravísima revelación, además denuncia a nivel internacional. Para ello nos acompaña Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia. Nos acompaña desde La Paz. Ministro, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Tatiana? Muy buenas noches. Estamos aquí desde La Paz, Bolivia, para informar a todo el pueblo boliviano y a todo el pueblo latinoamericano que sigue esta prestigiosa red televisiva como Telesur, para informar sobre un intento de magnicidio al quien era en ese entonces nuestro candidato a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Ese líder histórico que teníamos dentro del territorio nacional que lograría posteriormente recuperar la democracia en nuestro país. Habíamos analizado una serie de audios donde el ex ministro de Defensa del gobierno de facto de la señora Yanine Áñez se comunicaba con una persona que estaba recluida en el centro penitenciario de Palmasola y estaban realizando una serie de acuerdos para traer mercenarios al territorio nacional. Hablaban aproximadamente de 10.000 personas y una vez comenzamos con las investigaciones a fondo hemos visto que ya habían recibido en ese entonces aproximadamente 300 hojas de vida, 300 currículum vitae para introducir a estas personas dentro del territorio nacional y así acabar con la vida de nuestro ahora presidente, el presidente de todos y cada uno de los bolivianos. Revisando las listas, los flujos migratorios y la información proporcionada por los equipos de seguridad interna e inteligencia, hemos podido cotejar que personas que financiaron el magnicidio del presidente de Haití serían personas que también estuvieron en el territorio nacional. Estamos hablando de Antonio Emanuel y el señor Arcángel Petrel Ortiz, que era un reclutador de una empresa de seguridad estadounidense. Estas personas eran los que hacían los lobbies internacionales para introducir mercenarios a distintos países de la región, como el caso de Haití y el caso de Bolivia. Estamos hablando que una de las personas que estaría recluida en el país de Haití por el magnicidio del presidente sería Germán Alejandro Rivera García, un ex capitán del ejército colombiano que estuvo 2 días antes y 2 días después de las elecciones que hemos llevado los bolivianos exactamente hace un año. Como teníamos información después del golpe de Estado que nos obligó a realizar anillos de seguridad, en todo momento y en todo lugar custodiamos la vida de nuestro candidato y ahora presidente Luis Arce Catacora. Sí, ministro, en toda esta reconstrucción de los hechos, permítame primero preguntarle algo que resulta sin duda fundamental. ¿En qué momento inician las indagaciones para establecer que lo que había era una conspiración internacional para asesinar en este momento al ya quien había ganado las elecciones a la presidencia, a Luis Arce? Con carácter previo, nosotros como Movimiento al Socialismo, como una fuerza política mayoritaria de Bolivia, tratando de buscar la recuperación de la democracia en nuestro país, empezamos a formar equipos de inteligencia partidarios para custodiar la integridad y la vida de nuestro hermano Luis Arce Catacora, que ahora es el presidente de todos y cada uno de los bolivianos. Ahora bien, esta información que teníamos de manera preliminar la fuimos corroborando ya en el ejercicio del gobierno con los distintos elementos que tenemos en el Estado de Derecho. Hemos ido corroborando esa información que la teníamos exactamente hace un año y hemos podido recabar información de esta persona que se encontraba detenida en un centro de rehabilitación en el departamento de Santa Cruz y posteriormente fue trasladado al departamento de La Paz. Se ha procedido al secuestro de una de sus computadoras, se ha procedido al secuestro de libretas de anotación que tenía al interior de la cárcel, a través de la cual utilizaba un nombre falso para reclutar sicarios y mercenarios desde el extranjero hacia el territorio nacional. Usted hace referencia, ministro, a quien ha nombrado como JEP. ¿Hace referencia a esta persona? Evidentemente, esta persona JEP utilizaba un nombre falso que era Susan Peterson. Era el nombre a través del cual se comunicaba a distintos grupos mercenarios desde el exterior y utilizaba a estos agentes financiadores de los mismos. Hemos podido escuchar en reiteradas ocasiones a nivel nacional y a nivel internacional el audio del exministro de Defensa de cómo tenían todo un plan
para desestabilizar ese intento de recuperación de democracia que teníamos los bolivianos aquel 18 de octubre. Tenían todo un plan de conspiración porque saben que la derecha boliviana jamás tendrá una posibilidad real de acceder a la presidencia o a un gobierno por la vía democrática. Ministro, ¿y esta persona JEP hace cuánto tiempo está en una cárcel en Bolivia? Esta persona se encuentra detenida desde el 2018, sin embargo estamos ampliando las denuncias correspondientes y los tipos penales por los cuales se habría intentado desestabilizar la recuperación de la democracia en nuestro país y este posible intento de magnicidio al que ahora es el presidente de todos y cada uno de los bolivianos. El ministro de Defensa del gobierno de facto, Luis Fernando López, ha dicho usted, hizo el primer trato con esta persona, con JEP. Esta persona, usted no lo ha aclarado, está en la cárcel desde el año 2018. Y esta persona, JEP, a su vez, hizo el contacto con el militar en retiro colombiano, Germán Rivera García. ¿Es así la línea de conducción, ministro? ¿Qué hace el señor JEP? Tiene una comunicación a través de un ex militar boliviano, que es el señor Luis Suárez, que básicamente lo utilizan como una especie de traductor, porque el señor JEP es un ciudadano boliviano estadounidense que en todas las conversaciones utiliza el idioma inglés para comunicarse con el señor Luis Fernando López Julio, con el señor Fernando López Julio, que era el ministro de Defensa. Y el señor JEP le ofrece una serie de mercenarios, incluso habla de una cifra aproximada de 10.000 mercenarios que ingresarían al país de distintas latitudes, de distintos países, para lograr su objetivo, que era impedir el retorno a la democracia en nuestro país. Se contacta con una serie de empresas, no solamente estas personas que procedieron al magnicidio en Haití, sino con terceras, cuartas y quintas personas. Hemos podido recabar las hojas de vida de más de 300 personas que tienen una serie de capacidades desarrolladas en el manejo de armas, han estado en enfrentamientos en Irak, han estado en enfrentamientos en Afganistán, por señalar algunos de ellos. Ministro, y aparece entonces el reclutador, es Arcángel Pretel Ortiz, el enlace de Intriago, que es el dueño de CTU Security. Evidentemente son dos personas, dos financiadores de estos grupos de mercenarios a nivel internacional que operaban, que no solo operaron en Haití, sino que también estaban pretendiendo operar dentro del territorio nacional, dentro del territorio boliviano. Aquí no existen casualidades, sino que existe todo un plan orquestado desde la derecha internacional dentro del territorio nacional. Por tanto, vemos cómo el señor Germán Alejandro Rivera García, el ex capitán del ejército colombiano, que ya fue declarado culpable por el magnicidio en Haití, se hospedaba en el mismo hotel que estos financiadores y un conjunto de personas, no solo en el departamento de La Paz, sino también en el departamento de Santa Cruz, donde tuvieron reuniones con altos personeros del gobierno de la señora Áñez. Todas estas personas que hemos nombrado con su nombre propio y apellido, ministro, ¿estuvieron en Bolivia? ¿Todas ingresaron a territorio boliviano? Ministro. De 2 días, sí. Todas estas personas ingresaron 2 días antes de las elecciones del 18 de octubre, se retiraron del país 2 días posteriores al 18 de octubre. Estamos hablando que ingresan el 16 y concluyen su estadía dentro del territorio nacional el día 20 de octubre. Y evidentemente estas personas se dieron cuenta que Luis Arce Catacora no estaba solo, que tenía medidas de seguridad, que en todo el tiempo estábamos elaborando anillos de seguridad y una serie de cápsulas para resguardar su integridad y su vida. También un dato resaltante es que en el hotel que se hospedan está a pocas cuadras de la Plaza Murillo, el lugar donde Luis Arce Catacora iba a jurar como presidente exactamente hace un año. ¿Y se logra atender toda esta situación de seguridad a tal punto que, pensando de manera hipotética, ministro, o se lo pregunto a usted, ¿por qué no actuaron? ¿Es porque no encontraron la forma de hacerlo? ¿Porque se dieron cuenta que había alto nivel de seguridad? ¿O qué les habría salido mal? Entre otras cosas, aquí rápidamente le pregunto si ya se conocen a cuántos mercenarios habían ya contratado. Y usted nos da una cifra de 10.000. 10.000 es
es demasiados mercenarios en un país. Evidentemente, las conversaciones previas a través de las cuales realizan dicen que incluso podrían llegar a 10.000 mercenarios. Sin embargo, JEP le ofrece y hace los contactos necesarios también con el señor López Julio de 300 hojas de vida que habrían estado almacenadas en la computadora de este señor JEP dentro de uno de los centros de reclusión en el departamento de Santa Cruz. Estamos hablando también de Bolivia. Hay una serie de elementos. En ese entonces ustedes se acordarán que no existían las garantías de un Estado democrático, que no existía Estado de Derecho y que aún existían en los mandos superiores de la policía boliviana y del alto mando militar gente que torturó y masacró al pueblo boliviano en noviembre del 2019. Aún no se había reconstruido el Estado de Derecho dentro del territorio nacional. Por tanto, no teníamos muchas opciones que más allá de resguardar la vida y la integridad de nuestro compañero Luis Arce Catacora. Incluso momentos antes de su posesión, nosotros teníamos una preocupación notable de que impidan de que él asuma el gobierno. Por tanto, cuando una vez asume David Choquehuanca la vicepresidencia de nuestro país, decimos por lo menos tenemos vicepresidente ya en el país. Ya teníamos una luz de esperanza porque posiblemente íbamos a tener ya las condiciones materiales para reconstruir un Estado de Derecho en Bolivia. Finalmente, los riesgos en contra de la vida del presidente Luis Arce Catacora no logran consumarse, estos actos posibles de magnicidio no logran consumarse, y Luis Arce Catacora jura al frente de la Asamblea y dando un mensaje a todo el pueblo boliviano de recuperación de la democracia, con un mensaje prometedor, con un mensaje de esperanza de que Bolivia iba a ser la misma de antes. Y hoy ha dicho, después de confirmar toda esta información que usted nos entrega, que no hay miedo y que se seguirá adelante. Ministro, usted nos ha dicho que además del ministro de la Defensa, habían otros funcionarios del gobierno de facto que se reunieron con estos representantes de los mercenarios, por decirlo de alguna manera. Además de quien fungía como ministro de Defensa del gobierno de facto, ¿qué otros funcionarios estaban en estas reuniones? Por un carácter de reserva de la información no podemos manifestar quiénes estaban en esta reunión debido a que muchas personas se encuentran dentro del territorio nacional y se encuentran en plena libertad. Estamos esperando que la justicia boliviana actúe conforme a norma y libere los mandamientos correspondientes de aprehensión. Pero sí nos podría decir si Yanine Áñez estaba al tanto de toda esta operación, o estaba al margen ella como presidenta de facto de esta operación, de esta conspiración internacional. Estamos a la espera de unos documentos que están aún bajo reserva y una vez podamos obtenerlo, comunicaremos oportunamente a los distintos medios de comunicación. Ministro, ¿solicitarán al gobierno de Haití, por ejemplo, poder interrogar al militar retirado colombiano que bien tienen ustedes las pruebas que hizo parte de esta conspiración para asesinar al presidente de Bolivia? ¿Han hablado ya con el gobierno de Haití? Aún no nos hemos comunicado con el actual gobierno del pueblo haitiano. Sin embargo, haremos la diligencia correspondiente ante la justicia haitiana para que estos ciudadanos, estos sujetos colombianos, presten un informe a la justicia boliviana de cuál sería su estadía y cuáles serían sus puntos de contacto dentro del territorio nacional y cuáles serían las fechas y los móviles que los llevaron a intentar un posible magnicidio dentro del territorio nacional. Lo mismo le pregunto, ministro, con el gobierno colombiano, con el gobierno del presidente Iván Duque, teniendo en cuenta que están los mercenarios de origen colombiano. Evidentemente, de la misma manera, hasta ahora no hemos podido comunicarnos con ninguno de estos gobiernos. Sin embargo, estamos esperando que la justicia acelere estos procesos para que podamos darle justicia a aquellas personas que posiblemente iban a perder la vida. No solo su único objetivo era Luis Arce Catacora, sino que era buscar un derramamiento de sangre nuevamente de los bolivianos como ocurrió el 2019. ¿Aparecen otros nombres, ministro, además de blanco de este ataque, además del presidente Luis Arce? ¿Del que ustedes tengan conocimiento? Un proceso de desestabilización nuevamente al interior de Bolivia. Ya sabían que no tenían opción alguna de ser electos por la vía democrática, que la única forma de que accedan
al poder es mediante la violencia, vulnerando todas las normas legales de sucesión constitucional, ejerciendo violencia, ejerciendo terror, y es lo que se denomina dentro de la academia como un golpe de Estado. Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado. Se trata de Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno de Bolivia. Nos acompaña desde La Paz. Rápidamente vamos a restablecer la comunicación con el ministro Eduardo del Castillo. Nos quedan algunas preguntas muy importantes para esta alta autoridad del gobierno boliviano, quien además fue quien esta mañana entregó en rueda de prensa esta revelación, esta gravísima denuncia. A quien ven ustedes, por ejemplo, en pantalla, es el exfuncionario del gobierno de facto, quien fungía como ministro de Defensa, quien era la figura encargada de adelantar todo este proceso de conspiración en contra del entonces ya no solamente era candidato, sino presidente electo de Bolivia, Luis Arce. Lamentablemente no logramos la comunicación con nuestro invitado, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, a quien agradecemos por ese tiempo para Telesur. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, como en los primeros días del estallido social, tenemos imágenes primero de Venezuela. No me adelanto, vamos con Venezuela. Informaciones directamente relacionadas con la extradición, el secuestro, el crimen que ha denunciado el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre Alex Saab. A propósito de ello, hay múltiples reacciones. Reconocidos expertos de la ONU se han pronunciado sobre esta cadena de ilegalidades, y no solamente en Cabo Verde, también a nivel internacional, cometidas por Cabo Verde para cumplir con Estados Unidos y así extraditar al diplomático Alex Saab. Es todo un escenario que analizamos al volver en Es Noticia. Porque Telesur siempre da más. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la migración de latinoamericanos y caribeños a los Estados Unidos con otra notable invitada, Ilka Oliva Corado, escritora, poetisa y pintora directamente desde Chicago, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Martes, solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En noticia, Venezuela, la extradición de Alex Saab por parte de Estados Unidos carece de toda legalidad desde el punto de vista del derecho internacional. Es el botín de la Casa Blanca para mantener su política hostil contra Venezuela y de paso golpear el diálogo del gobierno con las oposiciones en México. El diplomático venezolano Alex Saab, que se encontraba detenido ilegalmente en Cabo Verde, fue trasladado este sábado a Estados Unidos. La acción injerencista ha generado una grave violación al derecho internacional y pone en peligro la continuidad del proceso de diálogo en el país suramericano entre el gobierno y las oposiciones. Desde la arbitraria detención a Saab, se vulneró el debido proceso. A las autoridades de Venezuela como a su familia y equipo de abogados se les impidió la entrada a Cabo Verde para hacer la respectiva defensa. El gobierno de Cabo Verde mostró su complicidad para trasladar a Saab a Estados Unidos y así consumar el segundo secuestro contra el diplomático. Las reacciones no se han hecho esperar. El presidente Nicolás Maduro denunció que la ilícita captura de Saab obedece a un ataque de Estados Unidos contra las necesidades básicas del pueblo venezolano ante el ilegal bloqueo que pone trabas a Caracas para importar alimentos, medicinas y materias primas para el desarrollo de la nación. Su único delito, traer comida para los CLAP. Su único delito, traer las medicinas para nuestro pueblo, para las personas que sufren diabetes, para las personas que sufren algún problema mental, ansiedad, depresión, para las personas que sufren enfermedades de cáncer, enfermedades renales, las personas que se idealizan, esas medicinas las traía Alex Saab. La Cancillería de Rusia emitió un comunicado. Estamos convencidos de que no hay alternativa a continuar el diálogo entre las fuerzas políticas responsables de Venezuela. Solo así se podrán resolver de manera sostenible las contradicciones existentes. La tarea para la comunidad internacional es ayudar a los esfuerzos constructivos, no socavarlos. El experto independiente por la democracia y derechos humanos de la ONU, Alfred de Zayas, a través de sus redes se pronunció: el caso Saab demuestra la corrupción de la administración de la justicia, no solo en los Estados Unidos, sino en los países que se pliegan al poder de los Estados Unidos. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, expresó: lo de Alex Saab era absolutamente predecible. Lo convirtieron en objetivo solo para ayudar a Venezuela. El imperialismo jamás ha respetado el derecho internacional. Invaden países, asesinan presidentes, dan golpes de Estado, secuestran a personas. Igual nosotros venceremos. La Comunidad Económica de Estado de África Occidental emitió una sentencia que ratifica la ilegal detención de Saab y exige su liberación inmediata, mientras que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dio una instrucción el 8 de junio de 2021, donde exigía la suspensión de la extradición del diplomático venezolano a Estados Unidos. Allí los elementos, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Juan Romero, es diputado en la Asamblea Nacional, historiador y politólogo, nos acompaña desde Caracas. Aquí está a mi lado. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Permiso. Muchas Tatiana. gracias. Adelante. Un gusto siempre coincidir contigo. Muchísimas gracias. Ha dicho Alfred de Zayas de una manera muy sintética lo que ha significado esta extradición del diplomático Alex Saab. La corrupción de la administración de la justicia no tiene límite. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que hay tres vertientes a través de las cuales ver esto, y una de esas es la que dice Zayas. Pero quizás la de mayor gravedad es que tanto la primera detención bajo condiciones absolutamente ilógicas desde el punto de vista del derecho internacional amenaza todos los principios desde los cuales se construyeron las relaciones internacionales desde la paz de Westfalia en el siglo XVII, y que en la segunda mitad del siglo XX con los convenios de Viena adquirieron mayor precisión. Eso es una primera línea que debe ser detallada. El segundo término es ese elemento que señala Zayas, pero que además no es un elemento único de Alex Saab. Recordemos Rafael Correa, Assange, ¿no? Edward Snowden, también en el caso de Rusia y los que él denunció, el propio caso de Evo Morales cuando el golpe, el caso de Cristina Kirchner en Argentina, ¿no? Son circunstancias en donde
los intereses geopolíticos de Estados Unidos han presionado sistemas de justicia para atacar y demonizar, porque no hay otra forma de adjetivizarlo, a ciertos actores que se han caracterizado, y todos tienen en común, todos estos casos tienen en común la denuncia de lo que hemos dado en geopolítica en llamar el unilateralismo globalizante, es decir, la pretensión de Estados Unidos en una lectura desde el punto de, llevándolo, una lectura antropológica de su concepción del destino manifiesto, llevarlo a una interpretación en las relaciones internacionales. Eso es sumamente grave. Y no vale nada, no importa el convenio de Viena, no importa el derecho internacional, no importa nada, se llevan por delante lo que sea para cumplir su objetivo. Eso es correcto. Pero hay gobiernos como este de Cabo Verde que acaba de hecho de perder, y lo recordaba el presidente Maduro, lo decía Maduro en la intervención, que desvela además lo que significa como gobierno. Claro, esto deja al descubierto esa prepotencia, porque no hay otra forma tampoco de calificarlo, es una prepotencia del gobierno de Estados Unidos. Y esto demuestra además que no hay ninguna diferencia en cuanto a su accionar, el verdadero poder en Estados Unidos, no hay ninguna diferencia entre que haya sido Trump quien haya inicialmente perseguido a Alex Saab, porque recordemos que lo sometió a una sanción en el año 2019, una persecución, porque la estructura de inteligencia de Estados Unidos precisó que Alex Saab era un mecanismo muy importante en la burla de las medidas coercitivas unilaterales, violatorias, por cierto, del Estatuto de Roma, violatoria de todos los convenios internacionales, por los efectos que ha tenido y que tiene sobre la sociedad venezolana. Entonces, Alex Saab se convirtió en un objetivo en el 2019. Y desde allí, entonces, el gobierno de Colombia, aliado de Estados Unidos para ayudarle, teniendo en cuenta que Alex Saab es colombiano. Claro, es colombiano. Porque en Colombia no se le ha encontrado nada, se dice de contrabando, pero donde sí está vinculado con un acto ilícito, pues tienen que presentar las pruebas, pero no ha aparecido un solo acto de irregularidades. Ni una sola solicitud de extradición al respecto. No. Ha sido de nuevo la criminalización de un individuo, ¿no? Y insisto mucho en esta analogía porque es sumamente peligrosa, porque ante las nuevas circunstancias, en términos de deterioro de la capacidad y el poder de Estados Unidos, han venido recurriendo a la presión de los sistemas judiciales en distintos países para perseguir determinados objetivos. Pero hay una tercera lectura aún más grave, Tatiana, que yo creo que es importante que lo analicemos, que es sin lugar a dudas el objetivo en un contexto de guerra compleja e híbrida de este tipo de operación militar. En mi interpretación, y aquí no la hago como diputado de la Asamblea Nacional, sino como estudioso que soy desde mi condición de politólogo e historiador, sobre estas circunstancias. La detención de Alex Saab es, en primer término, una operación de guerra psicológica sin lugar a dudas, de una enorme complejidad, porque se trata de un anuncio tácito para todo aquel que intente burlar las medidas coercitivas unilaterales y que decida colaborar con el gobierno de Nicolás. Esa es la primera operación. Porque ese es su pecado. Claro. Ser un empresario que apoya al gobierno de Venezuela. Su estigma, porque además no es solo un pecado, es un estigma en términos antropológicos, psicológicos, para los Estados Unidos, el comportamiento de Alex Saab. Esa es la primera lectura en términos de ese marco que te estoy refiriendo, de una guerra de amplio espejo híbrido compleja. Pero hay una segunda, y es un mensaje indudablemente a las estructuras del derecho internacional. Laila Tayaldín, hermana de nuestro amigo Bacén Tayaldín, también analista internacional, explicaba hoy en la entrevista en un canal del Estado en Venezuela, Venezolana de Televisión, el peligro que esto significa para las relaciones internacionales. Entonces, es un segundo misil en términos de esta guerra compleja híbrida, porque se trata de un mensaje. No importa que sean diplomáticos, no importa que sean enviados especiales, porque además, y esto es importante, porque a veces se dice, es un diplomático venezolano, no, es un diplomático del Estado venezolano, claro. Porque cuando decimos un diplomático venezolano, yo fui diplomático, estuve asignado en Argentina, pero tuve un destino en Argentina. Alex Saab tiene un pasaporte con una amplitud, porque es un enviado especial, o sea, su condición de diplomático no está restringida a un territorio,
sino que tiene que ver con un conjunto de relaciones internacionales. Por lo tanto, su estatus en términos de la condición diplomática es mucho mayor. No es un diplomático de está Venezuela, referido en la Convención sino es un de Viena, diplomático Juan. del Estado venezolano en funciones sumamente amplias, sumamente extensas en términos geográficos y que está siendo atacado. Eso es un segundo mensaje. Aquí permíteme preguntarte, ¿y ese estatus está contenido en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas? Claro, está contenido, es una condición especial, ¿no? Ahí está clarísima entonces la violación. Es como el caso de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez tiene una condición de negociación, viaja con un pasaporte diplomático, viaja en una condición específica como todos los miembros de la Comisión Especial de Negociación en México, porque eso lo establece el convenio. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay circunstancias en términos de las relaciones internacionales que genera. Te pongo un ejemplo que además conecta esto. Yo creo que en un tercer elemento es un intento obvio de boicotear las elecciones y el proceso de negociación. Porque obviamente ellos sabían lo que estaba ocurriendo, porque recuerda que la jugada que precede esto, es más, yo creo que estuve en tu programa aquí hablando sobre el respecto. Lo conversamos aquí precisamente, es una jugada estratégica entra a ser miembro de la mesa de diálogo en México. Una jugada a nivel estratégico que elevó la configuración de Alep-Sab. Por lo tanto, la decisión de Estados Unidos de mantener la presión ilegal sobre Cabo Verde, en donde ya hubo un pronunciamiento de una comisión de las Naciones Unidas, como tú muy bien lo dijiste, hubo un pronunciamiento de la CECAO en África, un pronunciamiento de la Unión Africana, es obviamente una predeterminación que hay. Esto me permite a mí, insisto, de nuevo lo hablo como analista político, una presunción que los tic-tac de inteligencia que tienen sus ojos sobre el proceso electoral en Venezuela están sumamente preocupados sobre la posibilidad del resultado del 21 de noviembre. Y entonces intentan. Todo eso tienes que sumarle entonces las declaraciones previas de Borrell, delegado de la Unión Europea, ¿no? Intentando crear un ruido que efectivamente ha sido creado sobre el proceso del 21 de noviembre. Entonces, hay que verlo en una perspectiva mucho más amplia. Tiene un componente, insisto, desde el punto de vista del derecho internacional público, por la gravedad tanto de la acción del gobierno de Cabo Verde como por la decisión de Estados Unidos de secuestrarlo, porque no hay acuerdo de extradición. Alep-Sab, se produjeron cuatro solicitudes al gobierno de Cabo Verde y siempre estuvieron viciadas de ilegalidad. Incluso en algún momento los tribunales en una posición que a pesar de la presión dijeron, momentico, pero aquí la extradición no es una decisión de último minuto en un gobierno que venía un proceso electoral como el gobierno de Cabo Verde y que finalmente perdió. ¿No? Eso te recuerda un poco aquella amnistía que se le dio a este cubano responsable de la voladura del avión, que después murió. Posada Carriles en Panamá, tú lo recordarás. Sí. Un gobierno que a última hora le da una exoneración y permite que Posada surja. No, es algo común en el accionar de Estados Unidos que gobiernos que están produciendo una transición en un proceso electoral los presionen para tomar decisiones de tipo política, ¿no? Y eso fue lo que vimos. Pero en segundo término es lo que decía Saya. O sea, estamos ante una judicialización de la política y una presión sobre los sistemas de justicia por parte de todo el aparato de Estados Unidos, que es sumamente grave, ¿no? Desde el punto de vista del debate sobre soberanía e independencia en los estados nacionales. Y último, vuelvo y te lo recalco, es obviamente que yo creo que esto es un tiro de francotirador, es decir, es un efecto contra las elecciones, es un efecto contra el diálogo de la paz, es un efecto, Juan, como lo dijo el presidente, contra el esfuerzo que el presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela, ha hecho para buscar un camino a la paz. Pero fíjate, con respecto a la mesa de diálogo, bueno, está claro la decisión que ha tomado el gobierno de Venezuela, en protesta se levantan de la mesa. Pero con respecto al proceso de elecciones del 21 de noviembre, que a nadie le quepa duda que esas elecciones van. Claro. Y el gobierno de Estados Unidos muy bien sabe que un proceso de elecciones en Venezuela nunca retrocede. Claro, pero no se trata de impedir la elección, se trata de arrojar humo sobre la naturaleza de la elección,
¿no? Porque fíjate la dinámica, o sea, ¿por qué la decisión a menos de 40 días de la elección? Obviamente, insisto en eso, porque es normal, ¿no? Yo soy parte de un equipo de tic-tac que hace análisis de este tipo, ¿no? Dada mi profesión de historiador y politólogo, y Estados Unidos tiene cantidad de teóricos que hacen este análisis. Y obviamente, por eso que yo hablo de una mira telescópica directa a la naturaleza del proceso eleccionario. No se trata de impedirlo, se trata de enturbiar el proceso de elecciones, porque, insisto, y por eso ponía el caso de Borrell en su intervención como representante de la Unión Europea, no lo puede impedir, Venezuela lo va a hacer. Hicimos el proceso constituyente en el 2017 y trajo la paz, hicimos el proceso de elecciones del presidente Nicolás Maduro también y trajo la paz, hicimos las elecciones en donde yo fui electo como diputado de la Asamblea Nacional y a pesar de que no participaron un sector importante, y lo hicimos. Sí. Si algo ha demostrado el sistema electoral y el sistema político, el poder electoral en Venezuela, es su decisión de recurrir a procesos electorales para dirimir las diferencias. Pero eso no está en duda, Tatiana. Yo creo que lo que aquí se trata es de cómo enturbiamos esto. Ante un escenario real, posible, concreto, de no obtener los resultados con los actores opositores que ellos mismos insistieron, en base a la mesa de negociación, a que entraran de nuevo a la agenda electoral y abandonaran lo que llamamos la agenda transgresora o la agenda violenta. Y entonces ahí es donde tenemos que concentrarnos. Porque es que ellos son la cara del gobierno de Estados Unidos. Claro. De lo contrario, no se habrían sentado en la mesa de diálogo. Aquí hay algo además para preguntarte en estas hipótesis de cómo actúa Estados Unidos y por qué lo hace. Venezuela ha detenido hace ya sin duda un tiempo, esto fue en la operación Gedeón 2019 exactamente. Sí. Hay 2 ciudadanos estadounidenses, 2 mercenarios al servicio de la CIA, con toda la comprobación que participaron en el intento de un magnicidio a un presidente, el presidente Nicolás Maduro. ¿Usted cree que puede haber algo de eso también? No son solo 2, se han sumado después las detenciones por haber intentado hacer espionaje en áreas de alta seguridad o en otros, son 9 en total, y esos 9, recordemos que Bill Richardson, gobernador del Partido Demócrata, una de las figuras importantes en la estructura del Partido Demócrata, había venido intentando establecer unos puentes para que el gobierno venezolano entregara a esos ciudadanos norteamericanos que están siendo detenidos por haber generado infracciones a las distintas leyes, desde intentos de magnicidio, desde atentados contra estructuras de alta seguridad nacional, ingreso ilegal al país, intento de subvertir el orden, es decir, un conjunto de elementos. Entonces, no es absolutamente descartable que esta operación busque de alguna manera incrementar la presión para buscar una negociación. No ha sido la primera vez. Yo creo, sin embargo, que el llamado que hacía el presidente Nicolás Maduro, yo lo conversaba esta mañana en un programa con otro diputado, el compañero diputado Pedro Infante, debe de estar marcado por una gran movilización. Nosotros debemos, desde las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde las relaciones con nuestros aliados a nivel internacional, denunciar esos elementos en esas 3 vértices. Es decir, la violación del derecho internacional público y lo que eso significa para el sistema de relaciones internacionales en condiciones de paz. El mal precedente que genera. La utilización de elementos judiciales para politizar los ataques contra actores políticos o sistemas políticos en América Latina y en el mundo que no sean alineados a los intereses de Estados Unidos, y finalmente el último esfuerzo dentro de un contexto de guerra híbrida compleja de desequilibrar el proceso electoral que viene el 21 de noviembre y en el cual hay muchas expectativas tanto de los venezolanos como de todos los que observan la naturaleza del proceso. Porque, y esto es un elemento simbólico importante que debemos decir, no podemos olvidar que Venezuela se ha transformado simbólicamente en lo que fue Cuba en la década de los 70 y los 80, es decir, es un emblema en la lucha anticapitalista. Es un emblema en la denuncia de los manejos y las manipulaciones que los imperialismos colectivos con Estados Unidos a la cabeza realizan. Y sobre todo es un mal ejemplo, y aquí sí lo subrayo, es un mal ejemplo en la aplicación de los manuales de desequilibrio
¿no? Debemos recordar que todas las operaciones ocultas, incluso las precedentes en la que tú estabas antes de que yo entrara con el ministro boliviano, son operaciones diseñadas en el 2010 en un manual elaborado durante la gestión de Obama, que se llama Special Force Unconventional Warfare, en donde los Estados Unidos, los tic-tac de los Estados Unidos, entran en conciencia que no son, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar y sobre todo desde el punto de vista de la opinión pública, plausibles las intervenciones directas como las vimos en la década de los 40, los 50, los 60, los 70, hasta llegar a Granada o las agresiones contra el Frente Sandinista en Nicaragua. Ese tipo de agresión ya no son catalogadas como adecuadas en la inteligencia norteamericana, sino que ahora se trata, y en ese manual así lo describe, de crear condiciones de desequilibrio interno a través también de lo que sucedió en Haití, procesos de privatización de la guerra, con compañías privadas que se contratan, no responden nacionalmente a ningún gobierno, a pesar de que son ciudadanos colombianos, que se ha transformado lamentablemente en un Estado forajido, en un elemento que además es socio de la OTAN y que ha sido en este momento el principal entrenador de Fuerzas Armadas Especiales. Lamentablemente, es muy duro decir esto, pero es duro. Fábrica de mercenarios. Tengo que despedirte, Juan, así que todo esto lo que nos lleva rápidamente con esas tres aristas que nos planteas es que hay que mantener la movilización, no solamente a nivel nacional, sino continental a nivel mundial para recordar todas estas ilegalidades. Sí, el presidente lo decía hoy y yo creo que todos debemos acompañarlo. De hecho, las estructuras internacionales del partido están activos sobre eso. Nosotros tenemos mañana sesión aquí en Caracas de la Asamblea Nacional y uno de los puntos, por supuesto, es la acción contra el Estado venezolano a través del ataque de Alex Saab. Además, y con esto termino, no se trata de una defensa personal de Alex Saab, sino es una defensa de su condición de enviado especial, es una defensa a los derechos humanos, porque el otro tema es la violación de los derechos humanos que aquí está implícita contra Alex Saab y que muestra de nuevo una total actitud prepotente sobre un tema que es clave en la actualidad y que debe ser una bandera, ser cómo ha sido violado. Alex Saab perdió a su padre y a su madre, no pudo verlos en ningún momento. Su esposa lo denunciaba en una actitud muy emotiva, que sin embargo no se les ha permitido absolutamente nada y eso es violatorio. Me recuerda el caso de los 5 compañeros cubanos detenidos en cárceles norteamericanas o como tantas otras situaciones, los detenidos de Guantánamo, para decir algo, o las violaciones que con el apoyo de Estados Unidos ICE ha venido haciendo en Siria, o los procesos en Afganistán y en Irak, ¿no? Es un tema contundente, el tema de los derechos humanos y cómo los Estados Unidos se ha convertido en un cómplice en la violación de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Juan. Gracias Bienvenido a ti. Siempre. Muchas Muy gracias. amable, para mí es un gusto. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, como en los primeros días del estallido social con masivas concentraciones, se recuerdan 2 años del inicio de un proceso de indignación nacional contra el gobierno de Piñera que continúa. Algunas de las demandas que se expresaron en las calles han sido atendidas. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre la migración de latinoamericanos y caribeños a los Estados Unidos con otra notable invitada, Ilka Oliva Corado, escritora, poetisa y pintora, directamente desde Chicago, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Martes, solo por Telesur.
En noticia, Chile, a solo 5 días del estallido social en esta nación durante el año 2019, las detenciones ilegales opacaron la imagen internacional del país, que finalmente tuvo que suspender la cumbre APEC en medio de la revuelta y las abundantes denuncias de violaciones a los derechos humanos que en este momento siguen en la impunidad. Era un secreto a voces en las redes sociales, persecución y detenciones ilegales, pero era difícil corroborar los datos, las víctimas, los hechos. ¡A mis hijos no me los vayan a sacar de aquí! ¡Son mis hijos! ¡No son mis hijos! El toque de queda decretado en la mayoría de las ciudades de Chile implica que aquellos ciudadanos que no tengan el salvoconducto no pueden transitar en la vía pública después del horario estipulado. Los que sean sorprendidos en la calle serán detenidos así, si tienen suerte, marchando en la fila india hacia la comisaría, amarrados con fuertes esposas plásticas. Incluso aunque solo hayan sacado a una mascota a hacer sus necesidades. Cerca de 100 efectivos militares armados con fusiles SIC entraron al lobby de los edificios Tajamar. Voy con mi perro, no estoy haciendo nada. Platón, un perro mestizo, también infringió el toque de queda. ¿Puede ser? Pero ¿por qué, si están en sus domicilios, son atacados y sustraídos de esa forma? No hay respuestas oficiales, pero ahora sí hay evidencias. La imagen que se viralizó en redes corresponde a la detención ilegal de los dirigentes estudiantiles Pablo Ferrada y Valentina Miranda. Yo llegué a la esquina y vi que Carabineros entró a un edificio y empezó a sacar gente a empujones desde dentro del edificio. Y empecé a filmar. Yo estoy con mi credencial y mi salvoconducto. Pero fue retenida con todos los demás. A pesar de eso, la gente va perdiendo el miedo y cuenta de los hostigamientos nocturnos. La primera noche de toque de queda nos tiraron bombas lacrimógenas acá. Y claro, nosotros vimos todas las detenciones que se vieron en la esquina, los chicos que estaban allá, y a otros que los sacaron, recién vimos las redes del edificio contiguo. Súper violenta la entrada. Mira, se llevaron de acá a 5 personas, tiraron gas pimienta acá en la entrada, le tiraron, de hecho, el departamento acá está súper pesado del aire porque le tiraron en gas pimienta a una chica en la cara. Valentina y Pablo fueron sacados desde el apartamento en el que estaban en la calle Tucapel, a pocas cuadras del Palacio de la Moneda, luego de varios días de persecución. Nos dimos cuenta que en el Metro Santa Lucía aún nos seguían, y yo me pregunto hasta cuándo vamos a seguir escondiendo lo que realmente está pasando. O sea, de verdad hay una persecución política. Yo así lo veo, yo me siento dañada. O sea, yo lloraba de una manera increíble, yo estaba desesperada porque yo no sabía lo que pasaba. A mí, de verdad que es una experiencia que no se la deseo a nadie, y quizás cuántas personas más han pasado por situaciones peores en estos días de movilizaciones. El gobierno guarda silencio sobre este y otros temas, mientras la prensa internacional ya pone en jaque la imagen del país a pocas semanas de la cumbre de la APEC. ¿Y cómo finaliza esta jornada con múltiples movilizaciones? Le preguntamos a nuestra corresponsal, Paola Dragni, en Santiago. Hola, Paola, adelante, muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un gusto saludarte. Escuchábamos una nota del año 2019 que daba cuenta de las detenciones ilegales y de estas prácticas, ¿verdad?, de Carabineros. Y acabamos de ser testigos de un hecho impresionante. A mis espaldas habían 2 automóviles de civiles desde donde se bajaron aproximadamente 10 personas, todos hombres, se cambiaron de ropa, eran civiles sin duda alguna, y partieron hacia la Alameda a mis espaldas, haciéndose pasar por manifestantes. Tenemos esas imágenes registradas, las vamos a revisar y las vamos a difundir, porque esto da cuenta que hace 2 años, ¿verdad?, del estallido social, las mismas prácticas que revisamos en la nota continúan aún. Y de hecho, hemos estado revisando todo el día casos de violaciones a los derechos humanos, y todos
todos están en absoluta impunidad. Una jornada larguísima, estamos a un costado de la Alameda, muy cerca de la Plaza Dignidad, justamente monitoreando las detenciones que están ocurriendo en estos momentos y todos estos automóviles de carabineros que nuevamente están pasando por aquí, por el sector, mientras los vecinos desde los edificios están tratando de registrar con sus celulares. Realmente hemos revivido el estallido social del año 2019 y por ahí escuchábamos a varios dirigentes sociales que dicen que si bien la Convención Constitucional es un avance, sin duda alguna, no puede quedar en la impunidad todos estos casos de violaciones a los derechos humanos y sobre todo del abuso policial. Tatiana. Hola, muy buenas noches. Gracias, Paola. Muy buenas noches. Vamos a analizar todo este escenario a 2 años del estallido social en Chile con Carlos Margota, abogado, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, nos acompaña también desde Santiago. Carlos, bienvenido, muy buenas noches. Sí, buenas noches, gusto saludarla. Muchísimas gracias. Carlos, nos preguntábamos antes de entrar a esta conversación con usted, antes de la pausa, ¿qué se ha logrado en 2 años del estallido social, cuando recordamos todas estas expresiones de calle en octubre del año 2019? Una educación pública gratuita y de calidad, un mejoramiento en la salud, no más estas AFP que roban al bolsillo de todos los trabajadores en el país, atención a los derechos humanos, eran de las cosas que muy bien recordamos que tenían no solamente los estudiantes, luego tantos sectores en el país. ¿Qué ha pasado con todas esas reivindicaciones? Bueno, efectivamente, nosotros como Comisión Chilena de Derechos Humanos hemos hecho un balance de estos 2 años de iniciada la revuelta social y la verdad de las cosas es que hemos llegado a la conclusión que el panorama resulta bastante poco alentador. En primer lugar, tal como lo señalas, las justas y legítimas demandas que multitudinariamente se expresaron a partir del 18 de octubre del 2019 siguen no siendo escuchadas por el gobierno. Aún persiste el abuso institucionalizado, la grosera desigualdad y un modelo político y económico incompatible con los derechos humanos, a la vez que continúa una seria falta de credibilidad en las instituciones políticas de nuestro país. Y son precisamente esas demandas las que se levantaron con mucha fuerza y en forma masiva a partir del 18 de octubre del 2019. Sin embargo, tenemos que decir, lamentablemente, que nada de eso ha cambiado. Las demandas permanecen intactas y las deudas siguen aún sin pagarse. El gobierno ha sido refractario de las demandas multitudinarias, ha sido también refractario a cumplir con su deber, que es un mandante que tiene que responder a su mandatario, que es el pueblo de Chile. Y el pueblo de Chile se expresó claramente a partir de octubre, durante semanas, en las calles de las distintas ciudades y pueblos de nuestro país, y pidió y exigió y demandó la superación del modelo neoliberal que fue impuesto por la fuerza durante la dictadura de Pinochet y que se ha mantenido durante estos 31 años de transición, durante los gobiernos de transición. Sí. Y que se profundizó. Fundamentalmente no garantizan y respetan los derechos humanos fundamentales como son el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la previsión. Entonces, sí, en síntesis, nosotros somos estamos muy desalentados respecto de el balance que hemos hecho de estos 2 años. Y un balance necesario, Carlos, en este momento, y aquí permítame preguntarle acerca de la convención convencional. Ustedes también, ¿qué referencia tienen acerca de ello? Bien recordar que la Constitución que existe actualmente fue impuesta en tiempos de dictadura. Ha comenzado por fin, después de muchos obstáculos, el inicio de la redacción de la nueva Constitución del país. Sí, claro. El proceso constituyente se inició por presión popular y social, en las calles, en forma multitudinaria,
porque el pueblo de Chile entendió hace mucho tiempo que la Constitución heredada de la dictadura era el gran obstáculo para avanzar hacia la construcción y el establecimiento de una sociedad democrática fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos. Este proceso constituyente ha comenzado el año pasado y hace 3 meses atrás comenzó ya el trabajo de la Convención Constitucional. Primero, poniéndose de acuerdo en los reglamentos, es decir, las reglas que iban a regir el funcionamiento de la Convención. Y hoy día, justo cuando se conmemoran los 2 años del inicio de la revuelta social, se ha dado comienzo a la discusión de los temas de fondo. Sin lugar a dudas, estamos todos esperanzados de que la Convención Constitucional finalmente acoja aquellas demandas más sentidas del pueblo chileno, ¿no? De lo cual hacía mención: terminar con la desigualdad, terminar con el abuso institucionalizado, hacer que se respeten los derechos humanos fundamentales como el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, etc. El problema es que mientras tanto los sectores más desposeídos siguen sin tener acceso a los bienes públicos fundamentales, básicos, como repito, como la salud, la educación, la seguridad social, una pensión digna, etc. Entonces, hoy día, con ocasión de conmemorarse 2 años de la revuelta social, el pueblo de Chile salió nuevamente en forma masiva a las calles y más de 40.000 personas se congregaron en la Plaza Dignidad y sufrieron, una violenta represión por parte de la policía, porque eso tampoco ha cambiado. La fuerte represión policial a las manifestaciones que se han mantenido durante estos 2 años, en forma intermitente pero continua. Pero ahora incluso parece peor, lamentablemente, la represión. Parece que a más movilización, más represión, a manera de venganza por parte de Carabineros, viendo las imágenes que cada vez son tan agresivas en contra de quien se moviliza. Carlos, te agradezco mucho por ese análisis a 2 años del estallido social, de haber iniciado. Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. A pocos días de concluida la protesta popular en Ecuador, en Chile, los estudiantes iniciaron un acontecimiento que cambió la vida política de ese país sudamericano. Luego vinieron protestas en Colombia, en Perú, en Panamá, en Brasil, y todo esto solo se explica por el sistema dominante en todos esos países, en las condiciones establecidas por el FMI y, por si fuera poco, por el modo de gobernar de los mandatarios de esos países en esos momentos. ¿Qué significó el estallido social en Chile que empezó un día como hoy, 18 de octubre? ¿Cuál es el aprendizaje histórico de lo ocurrido desde ese día, además del resultado real y concreto que es la redacción de una nueva constitución para dejar atrás